Hay una batalla que está ocurriendo en este momento, una batalla que involucra a México, a Ecuador, a Argentina y a un tribunal en La Haya que en los próximos meses va a tomar una decisión que no tiene precedentes en la historia diplomática de América Latina, una decisión que va a sentar las reglas del juego internacional para las próximas décadas. Y lo más impactante de todo es que esa batalla te afecta directamente a ti, a tu trabajo, a tu bolsillo, a la estabilidad económica de este país, aunque nadie te lo haya explicado con esa claridad todavía. Desde hace más de un año, México vive en una ruptura diplomática total con Ecuador. Una ruptura que empezó con un hecho que el mundo entero vio con incredulidad. Fuerzas armadas de un gobierno sudamericano irrumpiendo a la fuerza en una embajada mexicana, pisoteando uno de los principios más sagrados del derecho internacional. Y desde ese día, las consecuencias no han parado de multiplicarse, pero lo que muy pocos están analizando con la profundidad que merece es lo que viene ahora, un proceso en la Corte Internacional de Justicia, que está entrando justo en este momento en su fase más crítica. Un reordenamiento político en América Latina, en el que Argentina bajo Milei juega un papel que afecta directamente los intereses de México, y una economía mexicana que llega a todo este escenario con señales de alarma que el gobierno no está gritando lo suficientemente fuerte. Quédate conmigo en los próximos minutos porque lo que vas a escuchar es la historia completa, no la versión que te venden como propaganda de un lado ni del otro. Los hechos verificados, los datos reales, las consecuencias concretas para México y para los mexicanos, la historia que nadie te está contando con esta honestidad. Si en algún momento sientes que esto que escuchas merece llegar a más gente, ya sabes lo que tienes que hacer. Para entender todo lo que está pasando hay que regresar al principio, porque el principio de esta historia es un momento que cuando uno lo revisa con detenimiento, resulta todavía más impactante de lo que pareció en su momento. El 5 de abril de 2024 pasó algo que no había ocurrido en la historia diplomática moderna de la región. Aproximadamente 15 elementos de la Policía Especial Ecuatoriana, acompañados de 2 vehículos blindados, forzaron el ingreso a la Embajada de México en Quito. Adentro estaba Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien había recibido asilo político por parte del gobierno mexicano pocas horas antes. El jefe de la misión consular mexicana, Roberto Canseco, intentó detenerlos físicamente. Fue agredido, y los agentes ecuatorianos se llevaron a Glass esposado frente a las cámaras del mundo entero. Al día siguiente, la canciller mexicana Alicia Bárcena lo dijo sin rodeos. Ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, México anunciaba el rompimiento inmediato de relaciones con Ecuador. No era una postura política ni un berrinche diplomático, era la aplicación del principio más fundamental que existe entre las naciones civilizadas. Una embajada es territorio inviolable. No hay excepción. No hay circunstancia excepcional. No hay argumento que lo justifique. La Convención de Viena, firmada en 1961, es absolutamente clara en esto, y el propio Tribunal de La Haya lo reiteraría meses después, cuando recordó que no hay requisito más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y de las embajadas. Ahora bien, aquí es donde empieza la parte que muy pocos medios están explicando con la claridad que merece, porque hay algo importante que entender sobre Jorge Glass antes de seguir. El ex vicepresidente ecuatoriano no era precisamente un perseguido político sin historial. Tenía 2 condenas en firme por delitos de corrupción y enfrentaba un tercer proceso por peculado. El gobierno mexicano argumentó que la acusación más reciente respondía a una persecución política, y conforme a la Convención de Asilo Diplomático de 1954, México es el único facultado para calificar la naturaleza de esa persecución. Ecuador podía no estar de acuerdo con esa decisión. Tenía todo el derecho de reclamarla por vías legales. Lo que no tenía derecho a hacer era mandar policías armados a violar la embajada. Eso es lo que el derecho internacional dice. Eso es lo que México está defendiendo en La Haya. Y eso es lo que este conflicto tiene de genuinamente importante, más allá de quien sea Jorge Glass y de lo que haya hecho. Y esta distinción importa, porque cuando entiendes esto, entiendes por qué el caso de México ante la Corte Internacional de Justicia no es un capricho político, sino un precedente de alcance global.
Si Ecuador sale impune de haber violado una embajada, cualquier país del mundo puede decidir que tiene justificación para hacer lo mismo. Y ese principio, esa regla fundamental, es lo que México está poniendo sobre la mesa, en La Haya. ¿Y cuál es el estado actual del proceso? Aquí hay algo que los medios mexicanos no están contando con precisión. En este preciso momento, el litigio está en una fase crítica. La Corte Internacional de Justicia fijó el 25 de agosto de 2026 como plazo para que Ecuador presente su réplica escrita, y el 25 de febrero de 2027 para que México entregue su dúplica. Es decir, la fase escrita del proceso judicial más importante que México ha llevado ante el Tribunal Internacional de la ONU en décadas se está desarrollando ahora mismo, en este año, con fechas concretas que se acercan. Y hay algo que no debe confundirse. La Corte rechazó en mayo de 2024 las medidas cautelares que México había pedido, pero ese rechazo no fue una derrota. El propio tribunal dejó claro que su decisión no implicaba pronunciamiento sobre el fondo del caso. Lo que la Corte dijo fue que Ecuador había dado garantías escritas suficientes de que protegería los intereses mexicanos mientras el juicio avanza. El fondo, es decir, si Ecuador violó o no el derecho internacional al asaltar la embajada, eso todavía no se ha decidido. Esa decisión está por venir. Y cuando llegue, va a tener consecuencias que van mucho más allá de México y Ecuador. Hay un precedente histórico que los juristas están mirando con mucha atención. Hace décadas, Ecuador protegió durante 7 años a Julian Assange en su embajada en Londres. El mismo Ecuador que ahora argumenta que México no tenía derecho a dar asilo a Glass. La ironía no se le escapa a nadie en el mundo del derecho internacional, y ese tipo de contradicción es exactamente lo que los jueces de La Haya van a tener que sopesar cuando llegue el momento de la decisión de fondo. Mientras tanto, la relación comercial entre ambos países está paralizada o funcionando en condiciones de tensión. Y aquí, los números son importantes porque hay muchas cifras exageradas circulando en redes, y es necesario tener los datos reales. Las exportaciones de México a Ecuador alcanzaron $595 millones en 2023, según datos del Banco de México. No son cifras menores para los sectores mexicanos que exportan, pero en el contexto del comercio total de México, representan una fracción pequeña. Y lo que México le vendía a Ecuador es muy revelador. El principal producto exportado en meses recientes fueron medicamentos compuestos para uso terapéutico y profiláctico, seguido de vehículos, maquinaria, electrodomésticos. Ecuador también impuso un arancel del 27% a los productos mexicanos como represalia. ¿A quién termina castigando ese arancel? Al ciudadano ecuatoriano que va a la farmacia y encuentra sus medicamentos más caros. Al consumidor ecuatoriano que quiere comprar un electrodoméstico. Al empresario ecuatoriano que necesita refacciones para su maquinaria. México representaba el sexto mayor proveedor de Ecuador a nivel global, con alrededor del 1.9 signo de porcentaje de todo lo que Ecuador importa en el año. Es un porcentaje relevante para Ecuador. Para México, las importaciones desde Ecuador sumaron $228 millones, con un superávit comercial a favor de México de $368 millones. Hay un dato que define perfectamente la asimetría de este conflicto. México es la economía número 12 del mundo. Ecuador ocupa alrededor del lugar 65. Cuando Ecuador se peleó con México, se peleó con una economía que es aproximadamente 15 veces más grande que la suya. Y la ironía es que los sectores que más sufren con esa pelea son los sectores ecuatorianos que necesitaban al mercado mexicano como puerta de entrada hacia el bloque norteamericano. Y los consumidores ecuatorianos que ahora pagan más caro por productos que antes llegaban sin aranceles. Eso no es narrativa. Eso es lo que los números dicen. Pero ahora viene la parte que casi nadie está conectando de manera explícita. Porque Ecuador no está solo en este nuevo mapa político de América Latina. Y aquí entra Argentina. Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el reordenamiento político de la región dio un giro que pocas personas analizaron en su dimensión completa desde México. Milei se alineó rápidamente y de manera explícita con la administración de Donald Trump. Esa alianza tiene consecuencias concretas que ya están afectando el tablero regional en el que México opera. El gobierno argentino negoció con Washington
para convertirse en un tercer país receptor de deportados, es decir, un destino al que Estados Unidos puede enviar personas que quiere expulsar, pero cuyos países de origen no tienen relaciones diplomáticas fluidas con Washington o presentan dificultades para emitir documentos de viaje. El viceministro de Relaciones Exteriores, interino de Argentina, Juan Navarro, presentó formalmente esa propuesta a la administración Trump. La lógica detrás de este movimiento fue claramente política: fortalecer el eje Milei-Trump y conseguir respaldo económico de Washington. Y ese respaldo llegó. Estados Unidos ofreció a Argentina un paquete de apoyo de $20.000 millones, considerado clave para estabilizar la gestión libertaria antes de sus elecciones intermedias. ¿Qué tiene que ver esto con México? La conexión es más directa de lo que parece. Mientras Argentina se posiciona como aliado incondicional de Trump en la región, México llega al año 2026 con la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá encima, con una economía que perdió 227.000 empleos formales en el primer trimestre del año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y con un contexto en el que los aliados de Washington en América Latina están redefiniendo sus posiciones. México necesita llegar fuerte a esa revisión del TEMEC, y lo que hace Argentina al alinearse con Trump, lo que hace Ecuador al buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos mientras mantiene relaciones rotas con México, todo eso son piezas del mismo tablero. Piénsalo de esta manera. El Migration Policy Institute estimó que 13.000 personas de nacionalidades distintas a la mexicana fueron enviadas a México durante el primer año del gobierno de Trump. México recibió deportados de terceros países, a veces sin haberlo negociado explícitamente, simplemente porque era el país más accesible desde la frontera sur de Estados Unidos. Mientras eso ocurría, Argentina negociaba activamente para asumir ese mismo rol de manera voluntaria y ordenada, como un gesto de lealtad política hacia Washington. Dos países latinoamericanos, dos estrategias completamente distintas frente al mismo poder hegemónico. México, que tiene una relación comercial con Estados Unidos de una magnitud que no tiene parangón en el continente, con el 80% de sus exportaciones dirigidas al norte, no puede simplemente ignorar la presión de Trump, pero tampoco puede simplemente ceder en todo sin pagar costos internos enormes. Esa tensión, esa negociación permanente, es la que está definiendo el año 2026 para México. Y aquí hay algo que los mexicanos merecen entender en toda su dimensión. Porque cuando uno revisa los números del TEMEC, con honestidad, lo que ve es una dependencia estructural que va mucho más allá de cualquier declaración de soberanía. El 60.1 signo de porcentaje del empleo manufacturero en México pertenece a la industria de exportación. Casi un tercio de toda la economía nacional depende directamente del comercio con Estados Unidos. Eso no es una opinión. Es lo que los datos del comercio exterior dicen. Más de 40 millones de mexicanos tienen su estabilidad económica atada, de manera directa o indirecta, a que ese tratado funcione. Terminar el TEMEC o degradarlo significativamente no sería una crisis política. Sería lo que algunos analistas han llamado sin exageración una depresión económica, el mayor golpe al mercado laboral mexicano en la historia moderna del país. Por eso la revisión de julio de 2026 importa tanto. Y por eso los movimientos de Argentina y Ecuador en el tablero regional no son noticias de Cancillería que solo les interesan a los diplomáticos. Son variables que afectan directamente con qué fuerza llega México a esa mesa de negociación. Cuando Ecuador firma acuerdos comerciales con Washington mientras mantiene relaciones rotas con México, está eligiendo un bando. Cuando Argentina se convierte en aliado privilegiado de Trump, mientras México negocia el TEMEC, la geometría política de la región cambia. Y esos cambios tienen consecuencias concretas en el poder negociador de México, frente a la administración más proteccionista que ha tenido Estados Unidos en décadas. Hay un elemento adicional que complica aún más el panorama de Ecuador y que resulta imposible ignorar cuando se analiza este conflicto con honestidad. Ecuador tiene una crisis energética severa. Su sistema eléctrico depende en alrededor del 74% de la generación hidroeléctrica, lo que lo hace extremadamente vulnerable a los ciclos de lluvia y sequía. En 2024, los ecuatorianos vivieron apagones de hasta 14 horas diarias. En 2026, el déficit proyectado en la generación eléctrica es significativamente mayor al del año anterior,
A esto se suma que Colombia, que históricamente proveía hasta el 9% del suministro eléctrico de Ecuador, cortó ese suministro a principios de 2026 en el contexto de una escalada de tensiones comerciales entre ambos países. Después de que Ecuador impuso una tasa de seguridad a las importaciones colombianas y Colombia respondió elevando aranceles mutuos al 50%. Es decir, Ecuador se peleó con Colombia por razones comerciales y perdió el 9% de su electricidad en plena crisis energética. Se peleó con México y perdió el acceso fluido a medicamentos, maquinaria y componentes industriales. Se peleó con los dos países vecinos que más podían ayudarle al mismo tiempo. Eso no es una narrativa política. Eso es el resultado documentado de decisiones políticas que tuvieron consecuencias reales para el pueblo ecuatoriano. La ministra de Energía de Ecuador dijo en enero de 2026, con toda la confianza del mundo, que no habría más apagones, que el sistema estaba preparado, que ese año sería diferente. Para el 30 de abril de 2026, esa ministra ya no estaba en el cargo. Fue removida en medio de los cuestionamientos por los cortes de luz que siguieron ocurriendo pese a todas las promesas. Eso tampoco es una narrativa, es un hecho documentado públicamente. Ahora bien, hay que ser muy precisos sobre lo que México puede y no puede hacer en este contexto, porque hay mucha desinformación circulando. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente. No hay condiciones de normalización de relaciones con Ecuador mientras no existan las garantías suficientes de que lo que ocurrió el 5 de abril de 2024 no va a repetirse, y mientras el proceso en la Corte Internacional de Justicia no avance hacia un reconocimiento de la violación cometida. Eso es una postura de principios que tiene fundamento en el derecho internacional. Lo que no tienen fundamento verificable son las cifras infladas que circulan en redes sobre las pérdidas económicas ecuatorianas. Los números de cientos de millones de dólares en banano, camarón y flores que aparecen en varios videos virales no tienen una fuente oficial que los respalde con esa precisión. El comercio real entre ambos países antes de la ruptura era relativamente modesto en términos absolutos, aunque significativo para ciertos sectores ecuatorianos. Lo que sí es verificable es la asimetría. México es 15 veces más grande económicamente. México es el principal exportador hacia Estados Unidos, superando a cualquier otra nación del planeta, incluida China. México llega al TEMEC con un poder negociador que Ecuador simplemente no tiene y que Argentina está construyendo por una vía completamente distinta, la de alinearse políticamente con Washington. Esas son las tres piezas del tablero. Y entenderlas juntas cambia completamente la forma en que uno lee la política exterior de la región. Hay algo que vale la pena decir en este punto, algo que pocos análisis de estos temas se atreven a plantear abiertamente. La postura de México frente a Ecuador es correcta en sus principios. Defender la inviolabilidad de las embajadas no es una posición negociable. Si México hubiera cedido ante la presión de normalizar relaciones sin condiciones claras, habría enviado al mundo un mensaje devastador, que se puede violar una embajada mexicana y salir impune si la presión económica y política es suficiente. Eso no se puede permitir. El precedente que México está construyendo en La Haya es importante no solo para México, sino para cualquier país que tenga embajadas en el mundo, que es prácticamente todos. Pero también es verdad que México no puede permitirse el lujo de gestionar ese principio de manera aislada del contexto económico en el que vive. Con 227,000 empleos formales perdidos en el primer trimestre de 2026, con una economía que el FMI proyecta, crecerá apenas 1.5 signo de porcentaje este año, con la revisión del TEMEC encima, y con un gobierno que necesita mostrar resultados concretos en el bolsillo de los mexicanos. La política exterior tiene que estar al servicio de los intereses nacionales en su conjunto. Defender la soberanía y generar empleos no son objetivos contradictorios, pero sí requieren una estrategia que los integre de manera inteligente. Y eso es exactamente lo que hace falta analizar cuando se habla de la relación con Argentina, porque Milei y México tienen diferencias ideológicas profundas. Sheinbaum y Milei representan dos visiones del mundo que difícilmente van a encontrar una síntesis, pero la política exterior de un país no puede ni debe reducirse a afinidades ideológicas. México tiene intereses comerciales en Argentina, tiene comunidades de migrantes que van y vienen entre ambos países.
Tiene posiciones comunes en foros multilaterales como la ONU, donde las coincidencias son importantes más allá de las diferencias políticas internas de cada gobierno. La pregunta no es si México y Argentina se gustan o no. La pregunta es, ¿cómo México gestiona esa relación de la manera más inteligente posible, en un momento en que el tablero regional está siendo redefinido por la alineación Milei-Trump? Lo que está claro es que ninguno de estos tres escenarios, el proceso en La Haya con Ecuador, el reordenamiento político de Argentina con Trump y la revisión del TEMEC, puede analizarse de manera aislada. Son piezas del mismo momento histórico. Un momento en el que México tiene más poder económico y político que en muchos años previos, siendo el mayor exportador hacia Estados Unidos del mundo, pero también más vulnerabilidad estructural, con más de la mitad de su empleo todavía en la informalidad, con sectores industriales que en el primer trimestre de 2026 perdieron más de 500,000 de puestos de trabajo respecto al mes anterior, con una economía que contrajo 0.9, signo de porcentaje en el arranque del año según datos de México como vamos. Ese es el México real que entra a estas batallas diplomáticas, no el México omnipotente de ciertos discursos que hacen pensar que nuestro país puede imponer condiciones al mundo sin consecuencias, pero tampoco el México frágil que algunos medios internacionales pintan como si estuviera al borde del colapso. El México real es un país con una fortaleza económica genuina y una vulnerabilidad estructural, genuina al mismo tiempo. Un país que tiene las herramientas para jugar fuerte en el tablero diplomático si las usa con inteligencia. Un país que tiene la legitimidad moral para defender la inviolabilidad de sus embajadas ante el tribunal más importante del mundo. Y un país que al mismo tiempo necesita generar empleos formales, reducir su informalidad laboral del 55% donde está hoy, y llegar a la revisión del TEMEC con argumentos sólidos y posiciones claras. Y Milei lo sabe. Lo que está haciendo Argentina no es improvisación, es una estrategia clara. En un mundo donde Trump redistribuye poder y castiga a quienes no se alinean, posicionarse como aliado incondicional de Washington tiene un precio político interno, pero un beneficio geopolítico enorme. El respaldo de $20,000 millones que Argentina recibió de Estados Unidos no llegó por generosidad. Llegó como parte de un intercambio en el que Argentina acepta el papel de socio preferencial de Washington en el Cono Sur. Eso incluye aceptar deportados, incluye alinearse en foros internacionales con las posiciones de Trump, incluye distanciarse de los bloques latinoamericanos que Estados Unidos considera problemáticos. México mira todo esto y tiene que calcular cómo se posiciona frente a un vecino del norte que tiene un nuevo aliado preferencial en el sur del continente. ¿Cómo defiende su posición de principal socio comercial de Estados Unidos cuando otro país latinoamericano está comprando esa lealtad política activamente? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son exactamente las preguntas que el gobierno de Sheinbaum tiene que estar respondiendo en este momento, no solo para el consumo interno de los medios mexicanos, sino en las reuniones diplomáticas que no aparecen en los titulares. Esa es la complejidad real del tablero, y entenderla es lo que separa el análisis serio de la propaganda. Para cerrar el panorama completo, hay que hablar de algo que normalmente queda fuera de estos análisis: el impacto concreto en la vida cotidiana del mexicano que trabaja, que paga renta, que llena el tanque de gasolina y que al final del mes se pregunta si le alcanza. Porque toda esta arquitectura diplomática, el caso en La Haya, los movimientos de Milei, la revisión del TEMEC, termina por traducirse en algo tan tangible como si hay trabajo disponible, si los precios suben o bajan, si las empresas que generan empleo en México deciden invertir más o decidir esperarse. El dato más preocupante de lo que está pasando en México en este momento no es ninguna disputa diplomática. Es que en el primer trimestre de 2026, la economía perdió más de 227,000 empleos formales comparado con diciembre del año anterior. Y el sector que más golpeado salió fue la manufactura y la construcción, que son precisamente los sectores que dependen de la inversión extranjera, de los contratos con empresas norteamericanas y de la estabilidad que el TEMEC garantiza. Cuando los empresarios no saben qué va a pasar con el tratado en julio, cuando hay incertidumbre sobre las reglas del comercio regional, los que primero pagan ese costo son los trabajadores de las plantas de ensamble en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, en Saltillo. Eso no es teoría económica,
Eso es lo que los números del ENOE, la encuesta de empleo más confiable que tiene México, están mostrando. Y aquí está la conexión que nadie suele hacer explícita. La postura de México frente a Ecuador, la manera en que México gestiona su relación con Argentina, el peso con que México llega a la mesa del TEMEC, todo eso está interconectado. Un México que defiende principios con firmeza en La Haya es un México que manda al mundo un mensaje de seriedad institucional. Un México que gestiona el conflicto con Ecuador sin perder de vista sus intereses comerciales más amplios es un México que demuestra madurez diplomática. Un México que entiende lo que Milei y Trump están haciendo en el tablero regional y que responde con inteligencia en lugar de con reacción emocional. Es un México que puede aprovechar su posición privilegiada en el comercio norteamericano para garantizar que esos 227,000 empleos perdidos se recuperen y que no se pierdan otros 227,000 más. Esa es la apuesta real, no la apuesta de ganarle a Ecuador en un juego de propagandas en redes sociales. La apuesta de usar cada movimiento diplomático de manera que fortalezca la posición de México en el único escenario que realmente define su futuro económico, la relación con Estados Unidos y la integración norteamericana. Todo lo demás, incluidos Ecuador y Argentina, son variables de un tablero más grande. Hay una pregunta que este video va a dejarte pensando y es la más importante de todas las que hemos planteado aquí. ¿Qué fallo va a emitir la Corte Internacional de Justicia sobre el caso México versus Ecuador? Cuando ese fallo llegue, probablemente en 2027 o incluso más tarde, va a ser uno de los pronunciamientos más importantes que ese tribunal haya hecho en décadas sobre los principios fundamentales del derecho diplomático. Si la Corte falla a favor de México y establece con claridad que Ecuador violó la Convención de Viena, el precedente va a reverberar en todas las cancillerías del mundo. Va a ser la primera vez que un tribunal internacional de esta magnitud establezca con tanta contundencia que no hay circunstancia que justifique irrumpir en una embajada. Va a fortalecer la posición de México en la región de una manera que ninguna declaración política puede igualar. Va a demostrar que cuando un país tiene la razón de su lado y la persistencia de llevarlo hasta el final, los principios ganan. Pero si el fallo resulta más ambiguo, si la Corte encuentra elementos que compliquen la decisión, si el argumento ecuatoriano de que el asilo a Glass fue otorgado de manera irregular encuentra eco en los jueces, entonces el escenario se complica. Entonces México habrá apostado mucho a un proceso largo y costoso, habrá mantenido una ruptura diplomática durante años, habrá acumulado costos comerciales y habrá llegado al final del proceso sin el resultado que buscaba. Eso no es una predicción de lo que va a pasar. Es la descripción honesta del riesgo que existe en cualquier apuesta de largo plazo como esta. Lo que sí es seguro es que las audiencias orales de este año, en las que México y Ecuador expondrán sus argumentos jurídicos ante los jueces de La Haya, van a ser un momento de enorme atención diplomática para toda América Latina. Van a definir si la región tiene un árbitro internacional efectivo para los conflictos entre sus propios países. Van a poner a prueba si el derecho internacional funciona cuando el que lo viola es el más pequeño de los dos países en conflicto. Y van a determinar si la apuesta de Claudia Sheinbaum de sostener una postura de principios sin ceder fue la decisión correcta o fue un error estratégico que le costó al país más de lo que ganó. Ese es el escenario completo. Esa es la historia que merece contarse con datos reales, con contexto honesto, con la complejidad que tiene. No la versión de propaganda que presenta a México como un gigante invencible que aplasta sin consecuencias. No la versión contraria que presenta a México como un país que actuó mal desde el principio. La versión que reconoce que México tiene razón en el principio fundamental, que está defendiendo que hay consecuencias económicas reales de mantener esa postura, que el tablero regional se está redefiniendo con Argentina y Ecuador como piezas de un juego más amplio, que involucra a Washington, y que los mexicanos de a pie, los que van a trabajar todos los días, los que quieren que sus empleos sigan existiendo y que sus salarios alcancen para vivir con dignidad, merecen que su gobierno gestione todo eso con inteligencia y con honestidad. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que este canal va a seguir analizando, con rigor y sin narrativas fabricadas. Si llegaste hasta aquí, es porque te importa entender la realidad de este país más allá de los titulares.
Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar la historia completa, no la versión recortada. Y en los comentarios cuéntame lo que piensas. ¿Crees que México está jugando bien sus cartas en este momento? ¿O crees que está dejando pasar oportunidades por apostar demasiado a una sola postura? Eso es exactamente el tipo de debate que hace falta tener.